Voy a presentar ahora al segundo panelista, que es Miguel Marca, que es parte del directorio de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Miguel es pedagogo de profesión, realizó trabajos en procesos de investigación e innovación en el CBIAE, fue coordinador de programas de atención de jóvenes en situación de calle, director académico en el Colegio San Calixto Nocturno, soy una ex calixtina. Ha participado en procesos de capacitación a maestros y actualmente en programas de mejoramiento de la calidad educativa e investigación en Fe y Alegría. Actualmente es coordinador nacional de educación regular de Fe y Alegría y directivo de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Miguel va a compartir con nosotras y nosotros el tema Panorama del derecho a la educación desde la sociedad civil. Bueno, buen día a todas y a todos. En principio, pues hacer llegar mi saludo a nuestros invitados internacionales que nos visitan Bolivia, ¿no? Néstor Muñoz, la señora de OMEP. Pues también hacer llegar mi saludo a todos nuestros compañeros, amigos, colegas de la campaña boliviana por el derecho a la educación, que en este caso pues somos todos los que venimos aportando, construyendo, debatiendo y reflexionando sobre el tema educativo. En esta oportunidad justamente el directorio y la campaña boliviana me pidieron que pueda compartir con ustedes el conjunto de reflexiones que venimos haciendo las 60 y más organizaciones que somos parte de la campaña boliviana por el derecho a la educación, pues estas reflexiones, estas propuestas, estas iniciativas que venimos trabajando y reflexionando en pro de una educación de calidad. Pero de manera personal también me hago cargo y portavoz de cerca de 460 unidades educativas, centros educativos con los cuales Fe Alegría trabaja en el país, en toda Bolivia y en las diferentes modalidades, ¿no? Educación regular, del cual soy coordinador, educación especial, del cual tenemos compañeros y compañeras que se hacen cargo, centros de educación técnica, ITS, centros que trabajan con población joven rural muy específicamente. Es un movimiento de educación popular que sin duda venimos reflexionando también permanentemente sobre el tema de la calidad educativa. Me permito en este caso poner en consideración las reflexiones que hemos venido haciendo como campaña boliviana por el derecho a educación en pro de lo que es específicamente la calidad educativa. Y creo partir de un principio que todos reconocemos. Celestino nos los ha planteado en un inicio, que Bolivia en estos últimos años, creo que reconocemos todos, tiene un conjunto de normativas que ha venido trabajando, construyendo y aprobando de carácter bastante progresista. Podemos decir, tenemos una normativa nacional educativa que recupera todos los planteamientos que durante muchos años, por decirlo así, el movimiento indígena desde la década de los 30 viene trabajando, proponiendo una educación de calidad, una educación inclusiva, basada en el ejercicio de los derechos, y que actualmente esto se ha traducido en la actual ley educativa. Creo que sí hacemos como sociedad civil para que podamos partir de este principio de que lo que tenemos como legislación actual, si bien se ha traducido en un momento histórico del actual gobierno, esto no es una exclusividad de este gobierno, sino es de toda la lucha de todas las organizaciones sociales. También planteamos de un reconocimiento general de que si bien tenemos una normativa general, pues en este momento carece de muchos procedimientos o de muchas expectativas operativas y de implementación que en este momento debería tener esta ley educativa. Y quizás esa es la puntualización específica que quiero hacer sobre algunas preocupaciones que actualmente creemos que tiene la educación boliviana
de cara a su lógica y a la implementación que debería tener en este momento toda la educación boliviana. Referirme principalmente a las preocupaciones que tienen que ver con el acceso, a la falta de acceso de la información. Creemos que actualmente, ¿no?, el país, Bolivia, ha avanzado en esta normativa, pero no sabemos cuánto hemos avanzado. No tenemos información cabal de cómo están determinados aspectos vinculados a los aprendizajes, fundamentalmente, pero sí hay una información mucho más relacionada a acceso y permanencia. Nos preocupa también los temas relacionados a equidad, transitabilidad de primaria, secundaria, de la secundaria hacia la superior y de las diferentes modalidades que en este caso puedan y tiene toda la propuesta educativa nacional. Nos preocupa en lógica de establecer criterios de inclusión de las personas con discapacidad, de personas en situación de pobreza o cualquier condición de vulnerabilidad, que se base sobre todo en el ejercicio del derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Si bien las tasas de cobertura de la educación inicial escolarizadas han incrementado, esta es una constatación que justamente nos habían hecho el Ministerio de cara a la rendición de cuentas que, por ejemplo, se hizo a finales de la gestión pasada, donde en lógica del informe dio a conocer un conjunto de datos estadísticos que resumíamos en el último encuentro que teníamos, que tiene que ver con el aumento en lógica de tasas de acceso. Educación inicial, creo que en este caso sí existe una lógica de crecimiento, sin embargo, existe una cantidad de problemáticas relacionadas sobre todo a la atención de los profesionales. La educación inicial no escolarizada en lógica de déficit, especialmente en las áreas rurales, por la carencia de programas de atención integral que faciliten la transitabilidad, la atención y la integración de la familia y la comunidad. Creemos también que si bien la ley 070 indica que la educación cabe o debe promover una sociedad despatriarcalizadora cimentada en la equidad de género, la no diferencia de los roles de una sociedad sin violencia y la vigencia plena de los derechos humanos, sin embargo, aún se evidencian problemáticas relacionadas al embarazo temprano de las adolescentes, violencia sexual y otras prácticas patriarcales que obligan a que las mujeres en nuestro país, niñas, adolescentes sobre todo, abandonen la educación. Hemos ido profundizando en todos los eventos que uno de los temas fundamentales en el país está relacionado a la violencia machista. Es una problemática estructural que afecta el acceso, la permanencia y la calidad de la educación, sobre todo de las niñas, adolescentes y jóvenes y adultas en nuestro sistema educativo. La educación se fundamenta actualmente, en una parte de su propuesta, en una lógica de la despatriarcalización, por lo que se preocupa, a pesar de los avances, aún existen barreras y desafíos para una educación intercultural y plurilingüe que recupera los valores, prácticas culturales de los pueblos indígenas originarios campesinos, afectando el objetivo de garantizar una buena convivencia entre las culturas en las unidades educativas. Creemos también que la educación técnica, tecnológica y productiva, referidos a los cambios, todavía no han logrado que sean inclusiva, equitativa y de calidad, especialmente en la equidad de oportunidades de género, área geográfica, generacionales y discapacidad.
está pendiente la articulación entre la empleabilidad, el acceso al empleo, al desarrollo de emprendimientos y el enfoque de un trabajo digno. No se articulan sus prácticas con los específicamente lógicas productivas y laborales. Observamos la ausencia de una educación inclusiva y oportuna en todos los niveles y modalidades educativas para personas con discapacidad. Su derecho a una educación, sin duda, se aborda aún desde un subsistema de educación especial y no de manera integral en todo el sistema educativo nacional. Estas percepciones que tenemos desde la sociedad civil, que venimos reflexionando, también se han traducido en algunos elementos que en este caso lo hemos traducido en algunos ejes temáticos de debate y de construcción y producción. Creemos que en este caso la sociedad civil y todos y cada uno deberíamos trabajar sobre todo en 5 ejes temáticos. La primera, educación o calidad de la educación en el sistema educativo plurinacional. Creo que ya el compañero Vernon Muñoz nos planteaba de que este es un eje temático latinoamericano y mundial. Al igual que Bolivia, creemos que la calidad educativa tiene que ver con 4 elementos fundamentales. El primero, que tener una educación de calidad no solo implica tomar en cuenta el acceso y la permanencia. Deberíamos reflexionar fundamentalmente sobre los aprendizajes significativos que se van a lograr y se logran en todos los niveles educativos y en todas las modalidades educativas. Tenemos que poner énfasis en la lógica de la calidad en la formación docente de todos nuestros educadores. Actualmente el Ministerio de Educación plantea y siempre nos va compartiendo que nuestros educadores, maestros, han sido parte de un proceso formativo que es el Profocom. Sin embargo, creemos desde la sociedad civil que estos procesos tienen que ser fortalecidos, quizás desde y con el acompañamiento y el apoyo de todas las organizaciones sociales y las organizaciones civiles, desmarcándonos en este caso de lo que el mismo ministerio lo plantea como un monopolio exclusivo del Ministerio de Educación en tarea de la formación docente. Creemos también que habría que trabajar en lo que es la primera infancia. La calidad educativa, si bien creemos que hay que poner énfasis en los aprendizajes, en el desarrollo de habilidades, competencias y capacidades, hay que empezar en la primera infancia. Y uno de los temas pendientes en Bolivia tiene que ver justamente con fortalecer todo el proceso educativo de la primera infancia. Finalmente, en carácter de calidad, tendríamos que pensar en la atención, el seguimiento y el acompañamiento de las prácticas e implementación de lo curricular, la gestión educativa y la participación social, vinculado fundamentalmente en lo que es en todas las modalidades educativas. Esto como uno de los primeros ejes temáticos que deberíamos trabajar. Un segundo eje temático que creemos que hay que proponer en su fortalecimiento tiene que ver con los sistemas informativos. En este caso, el Ministerio de Educación, si bien garantiza un conjunto de información, esto creemos que esta información está muy cesado, limitado al acceso y al uso que deberíamos tener como sociedad civil, en este caso para su atención. Creemos que la información debería vincular a diferentes modalidades educativas.
¿no? Tener información sobre diferentes poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bernard Muñoz también nos hacía de acuerdo que en América Latina son algunos que en el caso de Bolivia creemos también están en condición de vulnerabilidad. Personas con discapacidad, adolescentes y personas jóvenes, mujeres, poblaciones de grupos indígenas originarios y adolescentes que en muchos casos están en situación de pobreza, que en el caso de Bolivia están viviendo en las calles. Tenemos que contar un conjunto de información vinculadas sobre todo a la formación técnica. Creemos que esta información es ausente en el caso de Bolivia y que deberíamos ir pensando en que se cuente con esta información. Y finalmente, tener un conjunto de información vinculadas a la problemática de la convivencia, relacionado sobre todo al tema de la violencia, al embarazo, etcétera, que sufren un conjunto de poblaciones, tanto niños, niñas, mujeres, en el caso de Bolivia. En síntesis, un segundo eje temático en el caso de Bolivia tiene que ver con contar con información de acceso libre, democrático, para que podamos sustancialmente hacer diferentes análisis y poder trabajar en propuestas y respuestas para una mejor calidad educativa. Un tercer eje de análisis lo proponemos en términos de financiamiento e inversión en la educación. En este caso, la inversión no solo debería estar vinculada, en este caso, al tema de aumentar un conjunto de recursos para el servicio educativo. Habría que profundizar en lo que implica la relación costo-alumno-calidad y vincular fundamentalmente a cuánto esto permite desarrollar verdaderos aprendizajes en los estudiantes. Nos permiten también, en este caso, trabajar en lo que es un conjunto de financiamiento que permita mejorar las condiciones de la oferta educativa como tal. Queremos que la inversión esté vinculada a diferentes programas relacionados a género, tenga que ver con programas integrales de acceso a diferentes procesos formativos que nos permita pues establecer un conjunto de mejora de la calidad educativa. Un cuarto eje temático que planteamos que había la necesidad de trabajar es en la articulación de políticas, planes y legislación intersectorial. De manera sintética, creemos que podemos trabajar en que el Ministerio de Educación se articule permanentemente con los diferentes sectores de atención en el país, sea salud, la parte legal, sea medio ambiente y diferentes niveles e instancias de políticas que el país deberíamos ir trabajando. Finalmente, un quinto eje temático que proponemos está vinculado a la participación social comunitaria en educación. Creo que establecer este proceso relacionado sobre todo vinculado a la participación social de todos los actores está relacionado también a la consolidación de los actores específicos que tienen que trabajar en la educación. Y en este caso hablábamos ya en el último encuentro que hacíamos como organización social la posibilidad de reflexionar sobre la gestión educativa, las responsabilidades que tienen tanto autoridades como sociedad civil y movimiento social en la tarea educativa. Y esto estaría vinculado a una última propuesta y demanda que venimos haciendo de la importancia de poder desarrollar un nuevo congreso educativo. Ustedes saben que el último congreso educativo en Bolivia ha sido desarrollado en 2006, ya vamos como
15 años aproximadamente, ¿no? Y que actualmente tenemos cerca a 9 años ya de implementación del actual modelo educativo, de la actual ley. Creemos que es justo y en un momento importante como para demandar un nuevo Congreso Educativo que nos permita evaluar los avances que hemos tenido y fortalecer aquellos elementos, aquellas propuestas que deberíamos ir trabajando de cara a fortalecer el actual proceso educativo como tal. Sin duda, estas reflexiones todavía son iniciales y como inicialmente lo habíamos planteado, el Ministerio de Educación con la campaña boliviana de la educación se ha propuesto hacer un espacio de análisis y reflexión de cuánto se ha avanzado en la implementación del modelo educativo. David lo planteaba hace rato que la propuesta inicial es hacer este evento en junio o julio, creemos que todos deberíamos prepararnos justamente fortaleciendo, generando estos debates y estos análisis para que podamos seguir trabajando en el ejercicio del derecho a una educación y en el ejercicio de una educación de calidad. Muchas gracias. Ernesto es un representante de la UNESCO, es economista, se ha desempeñado en diversas instancias de Naciones Unidas y en los últimos años ha sido funcionario de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina. Va a compartir con nosotros el tema Evaluación de la calidad de la educación en Bolivia, análisis de contexto, avances y desafíos en Bolivia en la implementación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Un saludo a los invitados, a Mercedes, Bernard, compañeros en este viaje por el derecho a la educación, a veces tormentoso, a veces calmo, pero siempre grato, eso sí. Quiero agradecer a la campaña por la invitación. Para UNESCO y para mí personalmente es siempre muy grato participar en este foro, ya lo venimos haciendo muchas veces y estamos seguros que las presentaciones que me han precedido, mi presentación, la de Marta y la de esta tarde, van a generar una discusión muy rica que van a promover y impulsar los avances en nuestra educación. ¿Okay? Yo voy a presentar, en realidad el título de la presentación no está muy cercano a lo que voy a presentar, no puedo encontrar un título que me agrade, lo he dejado así, no sé exactamente lo que voy a presentar, así que si ustedes encuentran cositas por ahí que no se reflejan en el título, ya las estoy aclarando el por qué. ¿Okay? Pero básicamente voy a hablar de 3 cosas, por favor. ¿Sí? Voy a hablar de calidad de la educación en lo que es la estrategia 2030, educación 2030, en el marco de los ODS, por supuesto. Voy a hablar un poquito del trabajo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, que es un instituto de la UNESCO en la región. Y voy a hablar de los desafíos para las evaluaciones. ¿Sí? Entre el punto 1 y 2 voy a plantear algunos desafíos para la calidad educativa. ¿Sí? Y aquí ya estoy aclarando que evaluación no es lo mismo que calidad de entrada. ¿Ok? Por favor. Bueno, todos sabemos que el concepto de calidad es un concepto que genera mucho debate. Básicamente, ¿por qué? Porque es una categoría política. Y hay que ser claros, Berno lo definió muy bien en su presentación. Es una categoría en la cual definitivamente están en pugna posiciones políticas. ¿Okay? En ese marco de controversia, la UNESCO define un criterio de calidad de la educación que está básicamente basado está inseparable del derecho a la educación. Es decir,
plantea la calidad educativa desde el lado del principio del derecho humano que es la educación. Todos sabemos que la educación es un derecho fundamental y habilitante, y la UNESCO parte su definición de ese principio. Además tenemos dos documentos que nos sirven de guía para estos criterios de calidad. El primer documento es el informe de Lours, que todos lo deben conocer, ¿sí? Que es un informe del año 96, si no me equivoco, en el cual básicamente se plantea lo que debería ser la educación en el siglo XXI. ¿Sí? Y este informe nos dice que la educación ya no debería ser vista como un instrumento, ¿sí? A partir del cual simplemente genero conocimientos en los estudiantes para luego insertarlos en el mercado laboral. Básicamente algo similar a lo que decía Berlo, ¿no? Ese proceso para estandarizarnos y poder insertarnos mucho más fácil en el mercado laboral. Este informe nos dice que la educación debe ir más allá que eso, que se debe romper con esa visión. Y básicamente nos plantea 4 pilares para la educación. Sí, estos pilares son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos 4 elementos van mucho más allá de esa educación estandarizante y homogeneizante que teníamos en el siglo XX. Esta es la educación que deberíamos pretender en el siglo XXI, ¿sí? Ir más allá del simple conocimiento. ¿Ok? El segundo informe, el segundo documento que ayuda a la UNESCO en su discusión sobre calidad, es un informe que se trabaja en la región, ¿sí? Se lo trabaja el año 2007 y es en el marco de lo que es la educación para todos, y es el documento La educación para todos, un asunto de derechos humanos. En este documento se definen 5 criterios que debería incorporar cualquier educación que pretenda, cualquier sistema educativo que pretenda ser de calidad. 3 de estos elementos son sustantivos, ¿sí? Y cuando digo sustantivos me estoy refiriendo a que son imprescindibles si queremos una educación de calidad. Y 2 elementos que colaboran en la definición, pero por sí solos son insuficientes. O sea, no bastan estos 2 elementos. ¿De qué elementos estamos hablando? Estamos hablando de equidad. Una educación de calidad tiene que ser una educación para todos, sin excluir a nadie, absolutamente todos. Y además tiene que ser a lo largo de toda la vida. No podemos concentrarnos simplemente en un proceso educativo en las personas que están en edad, entre comillas, escolar. La educación es para todos, para todas y a lo largo de toda la vida. ¿Sí? O como diríamos acá en Bolivia, a lo largo y ancho de la vida. ¿Okay? El segundo elemento es la relevancia. ¿Sí? Una educación tiene que ser relevante. ¿Relevante en qué sentido? En el sentido que permita habilitar a las personas para un ejercicio competente de su libertad y de su condición de ciudadano. Global, nacional, pero ciudadano. Entonces tiene que ser relevante. El tercer elemento es la pertinencia. Una educación de calidad tiene que ajustarse a las condiciones concretas en las que las personas actúan. Estos 3 elementos son sustantivos para el concepto de calidad. Una educación de calidad que prescinde de uno de estos elementos no puede ser denominada de calidad. Adicionalmente, hay 2 atributos que son más operativos, que es la eficiencia y que es la eficacia. ¿Ok? Entonces, con estos elementos, lo que hace la UNESCO es plantear que si pretendemos una educación de calidad, debemos estar buscando una educación que nos lleve a equidad, a relevancia, a pertinencia, eficacia y eficiencia. Pero además este sistema debe estar basado en esos 4 pilares: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, a convivir, a respetarnos, ¿sí? Y aprender a ser. Ese es el marco en el cual la UNESCO concibe una educación de calidad. Por favor. Ahora bien, gracias. Okay. En este marco, en el marco que les había explicado anteriormente, se plantean los ODS. Todos sabemos que son los ODS, y particularmente los ODS definen su compromiso con la educación y con la calidad de la educación cuando plantean el objetivo 4, que básicamente nos dice garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo, más allá de mencionar la palabra calidad de forma explícita, incorpora todo lo que les había mencionado anteriormente de forma implícita. ¿Por qué? Porque el objetivo 4 está basado en una educación como derecho humano fundamental y habilitante, ¿sí? El objetivo 4 hace hincapié en la necesidad imperiosa de abordar todas las formas de exclusión y de inequidad, sin dejar a nadie atrás. El objetivo 4 muestra que la educación tiene que ser a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y considerando todas las posibles estructuras educativas, las formales, las informales, ¿sí? El objetivo 4 muestra un renovado enfoque sobre el concepto de aprendizaje, y esto va más allá del simple hecho de transmisión de conocimientos. Estamos hablando de aprendizaje en un criterio amplio, en un criterio holístico que nos permite ir más allá de lo cognitivo y simplemente académico. El objetivo 4 resalta la necesidad de un aprendizaje que sea pertinente. Pertinente no solo en términos de competencias técnicas y profesionales para un trabajo decente, sino también pertinente para el ejercicio de la ciudadanía global en un mundo plural, interdependiente e interconectado, ¿sí? El objetivo 4 resalta la necesidad de contar con aptitudes, ¿sí?, que nos permitan enfrentar los retos del siglo XXI, como son, por ejemplo, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, ¿sí?, el autoaprender, la solidaridad, el ejercicio de la libertad. El objetivo 4 resalta la necesidad de una educación equitativa, una educación que garantice a niños, niñas, hombres y mujeres el acceso a la educación en todas las etapas de la vida, ¿sí? Bernard ya nos decía que tenemos dos pedazos que por lo general no acceden a la educación en la medida que deberían hacerlo, los más pequeños y los más ancianos. El objetivo 4 nos dice que todos tenemos que tener acceso en la educación. Además de estar basado, de encontrar en el objetivo 4 el principio de calidad, el objetivo 4 también nos muestra que si logramos alcanzar este objetivo, vamos a poder tener una idea también de lo que es la educación de calidad. Así, el objetivo 4 nos dice que si se logra una educación de calidad, deberíamos estar seguros que el aprendizaje cognitivo nos va a garantizar que los estudiantes valoren el rol de las oportunidades de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Valoren a la educación como un bien público, común y mundial, como un derecho humano fundamental, y además internalicen la necesidad de garantizar que este derecho se cumpla con todos los seres humanos. A nivel de los aprendizajes socioemocionales, una educación de calidad debería garantizarnos que los estudiantes desarrollen conciencia sobre la importancia de la educación de calidad para todos, de un enfoque humanístico y holístico para la educación para el desarrollo sostenible, y generen métodos participativos que les permitan empoderarse a ellos y a otros y exigir que las oportunidades educativas sean para todos. Desde un punto de vista del aprendizaje conductual, si la educación de calidad es de calidad, los estudiantes deberían ser capaces de contribuir a implementar para que esta calidad sea permanentemente mejorada. Deberían contribuir a la formulación y desarrollo de las políticas públicas, demandar instituciones educativas que sean seguras, accesibles, inclusivas, y promover el empoderamiento de todos los jóvenes, niños y niñas. Como ven ustedes, el objetivo 4 no solamente menciona la palabra calidad de manera explícita, sino en sí mismo el objetivo 4 está construido con el concepto de calidad de la educación, ¿sí? Cada uno de los elementos que ven en esas 6 líneas
implica calidad de la educación. Por tanto, alcanzar el objetivo 4 implica alcanzar calidad de la educación. Más allá de lo que les había mencionado, el objetivo 4 también tiene la meta 4.1, donde sí se menciona de manera explícita la calidad y hace referencia sobre todo a elementos que tienen que ver con la medición de la calidad propiamente dicha. ¿Sí? Y acá sí es un elemento un poco controvertido, el indicador 4.1, que es el indicador de la meta 4.1, donde se hace referencia a la necesidad de contar con un indicador que mida la calidad en los niños de primaria y secundaria. ¿Sí? Y el término controvertido es que alcance al menos un nivel mínimo de competencias en lectura y matemáticas. ¿Sí? ¿Okay? ¿Por qué les digo controvertido? Porque aquí la pregunta es, ¿cuál es el nivel mínimo? ¿Sí? Es un tema que hay que debatir. Y es por eso, siguiente, por favor, que planteo los siguientes desafíos para la calidad de la educación en el contexto de la estrategia E2030. Estos son los desafíos que debería enfrentar la calidad de la educación en el marco de la ODS. El primer desafío es, esta idea de calidad tiene que ir más allá de las evaluaciones tradicionales. ¿Sí? No basta con evaluaciones cognitivas en matemáticas, ciencias y lenguaje. ¿Sí? Si bien este tema ha sido muy discutido y está siendo discutido, todavía es un gran desafío. ¿Sí? Es un gran desafío, ¿por qué? Porque el concepto está en pugna ideológica. Entonces, ahí hay un tira y afloje muy fuerte en este tema. El segundo gran desafío es expandir las dimensiones de la calidad. ¿Sí? No podemos pretender medir calidad simplemente con logros de aprendizaje. Y eso tiene que quedar claro. ¿Sí? La calidad es un concepto multidimensional y requiere más dimensiones para su comprensión plena. Y además de eso, no solamente es multidimensional, sino que además es cambiante en el tiempo. Lo que era calidad hace 2 siglos atrás no es calidad ahora, y lo que va a ser calidad ahora no será calidad a mediados de este siglo, conforme avanzan los conocimientos científicos. El tercer desafío que tenemos es revisar el diseño actual y en particular el uso de las evaluaciones para mejorar la calidad de la educación. Actualmente la tendencia es usar las evaluaciones de calidad como ranking. ¿Sí? ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor? Esta es una carrera. ¿Sí? Salen los rankings y todos queremos ver cuál es el país que está mejor ubicado, si he bajado o no he bajado en el ranking mundial, si me va bien o no me va bien, si es a nivel país. En Bolivia no sucede eso, pero en muchos países sí es a nivel país. Los directores de colegios están desesperados por saber cuál es el puesto que tiene su colegio en el ranking de calidad. Ese no es el uso para la evaluación, señores. El uso para la evaluación es simplemente instrumental. Por tanto, tiene que servir como instrumento para el diseño de políticas que fortalezcan la educación. ¿Sí? El siguiente desafío es la necesidad de generar una visión de largo plazo de lo que va a ser calidad de la educación. Y aquí hay que tener en cuenta que este es un concepto cambiante en el tiempo. Finalmente, el último desafío que planteo para lo que es calidad en la educación es la evaluación y monitoreo del ODS 4. Está claro que necesitamos monitorearlo. Se han creado instancias, se han creado indicadores, pero todavía es un desafío cómo lo vamos a monitorear, cómo lo vamos a evaluar y sobre todo qué vamos a aprender de este proceso de monitoreo y evaluación en el sentido que sirva de insumo para fortalecer la educación. ¿Sí? Ahora, ya que en el último desafío he tocado el tema de evaluación del aprendizaje, voy a pasar a esta otra parte de la presentación que tiene que ver con el aprendizaje. En la primera parte lo que he hecho es plantearles más o menos lo que es la idea de calidad que tenemos en la UNESCO, cómo esta idea de calidad ha permeado al ODS 4, ¿sí? Y en este marco de calidad, cuáles son los desafíos que tenemos en el ODS 4, su monitoreo y su seguimiento. Ahora lo que voy a hacer es bajar un peldaño y hablar un poquito sobre lo que es la evaluación del aprendizaje.
¿sí? Noten que ya no estamos usando el término evaluación de calidad, evaluación de logros, estamos usando el término de evaluación del aprendizaje. ¿Por qué? Porque, como les había dicho antes, la educación tiene que ser mucho más amplia. Tenemos que evaluar los aprendizajes en su conjunto y no solamente aquellos temas vinculados al académico-cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la evaluación del aprendizaje? La evaluación del aprendizaje no es nada más que una forma de evaluar y seguir, ¿sí?, a la educación en general, a todo el sistema educativo general. Y esto puede ser realizado con un sinfín de métodos, ¿sí? Uno de los métodos puede ser las famosas pruebas estandarizadas que se realizan. ¿Okay? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para tres elementos, ¿sí? Proporciona evidencia sobre el estado de la educación. Esto ayuda a fortalecer las políticas, a redefinirlas. Este segundo elemento que personalmente a mí me parece fundamental, que nos ayuda a rendir cuentas sobre los resultados del proceso educativo. Y finalmente ayuda a configurar prácticas de enseñanza y aprendizaje. Fíjense que estos tres elementos nos están planteando básicamente que los procesos de evaluación son simplemente instrumentos y no son fines en sí mismos, ¿sí? No estamos diciendo que esto sirve para saber en qué lugar he salido. Estamos diciendo que las evaluaciones sirven para mejorar los procesos, los sistemas educativos, ¿sí? ¿Cómo estamos en la región en este? Bueno, lo que se había hecho hasta antes del ODS 4 era básicamente un proceso de seguimiento, me queda poco tiempo, voy a ir más rápido. Un proceso de seguimiento de los logros académicos. Estas son las instancias que básicamente realizaban este seguimiento en los grados que define el ODS 4. Tenemos en el grado 3 el TERCE, en final de primaria el TERCE, el TIMSS, y en secundaria PISA y TIMSS. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no todos los países participan en PISA, no todos los países participan en TIMSS. Básicamente todos los países, la mayoría participó en el TERCE, y en el 2019 participarán casi todos los países de la región salvo Venezuela. Por tanto, esto hace que el laboratorio de medición de la calidad sea un instrumento muy importante para el seguimiento que se va a realizar en la región de los logros de aprendizaje. Por favor, me voy a saltar la siguiente transparencia porque simplemente que es lo que ha hecho el IESE, todos ustedes lo deben conocer. Me voy a saltar esta, que es básicamente una explicación de lo que es el ERCE, el estudio 2019 de aquí en adelante. Me voy a centrar en esto un poquito. En esta, lo que les estoy mostrando es qué es lo que se ha hecho para evaluación del aprendizaje en la UNESCO. La medición de aprendizaje se la realiza este año, el 2019. Lo que básicamente hemos hecho es trabajar desde el 2017 con los países. Bolivia forma parte de esto. El 2017 se inició con el análisis curricular y la construcción de instrumentos. Es un trabajo colaborativo de los países y la UNESCO, no es un trabajo de la UNESCO, y esto hay que aclararlo. Luego tenemos el 18 el estudio piloto, y el estudio definitivo es este año, el 2019. El estudio ya ha empezado, en los países de calendario norte los operativos ya están en marcha, y en los países de calendario sur empezarán este segundo semestre. Esperamos contar con los resultados a mediados del 2020. ¿Okay? Por favor. Bueno, supongo que todos se preguntan, Ernesto nos dice que hay que ir más allá de lo cognitivo y me acaba de hablar de una prueba estandarizada, aparente contradicción. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio al respecto? Lo que estamos haciendo en el laboratorio es generando innovaciones en nuestro operativo de medición de logros de aprendizaje, y pasaremos a la siguiente, por favor, que está más clara. Y lo que vamos a hacer ahora es incorporar dos módulos adicionales, ¿sí? Además de evaluar matemáticas, lectura y ciencias de la forma tradicional que se hacía, nosotros vamos a indagar también en dos componentes que hacen a los aprendizajes, que no son solamente lo cognitivo. Vamos a trabajar temas de conciencia y valoración del otro, y vamos a trabajar manejo o regulación de sí mismo en los estudiantes de tercero y sexto de primaria, con dos nuevos instrumentos que los vamos a probar
por primera vez. ¿Sí? Es la primera vez que se va a intentar hacer este tipo de valoración, y este es un esfuerzo del laboratorio por ampliar esa visión que se tenía hasta antes del ODS 4 de simplemente medir el logro académico. Por tanto, estamos tratando de ver otros elementos como los que plantean la transparencia. Por ejemplo, aceptación y valoración, disposición a vincularse con personas diferentes, disposición a reconocer a los otros, pensamientos y comportamientos críticos y temas por el estilo. La pregunta que todos deben estar haciéndose es si este operativo ha empezado. Por favor, transparencia. ¿Cuándo está en Bolivia en pleno el operativo? Este es el esquema del operativo del ERCE 2019. Ha empezado en mayo. Ahorita estamos en México y Ecuador, en la parte del Caribe de estos dos países. Y este es el cronograma de implementación. Bolivia es el último país. El operativo va a ser entre el 6 y 7 de noviembre de este año. ¿Okay? Esto me paso rápido. Son los retos hacia el 2024. Supongo que van a tener acceso a las transparencias. Y me quiero detener en estos tres que sí me parecen son importantes, que son los desafíos para las evaluaciones. Y aquí estoy hablando de evaluaciones y no de calidad. Para entender los desafíos de las evaluaciones es importante reconocer estos tres aspectos. ¿Sí? Evaluar es parte del derecho a la educación. ¿Sí? Y eso es importante. Dos, evaluar no es un sinónimo de calidad, es solamente una parte. ¿Sí? Tal vez una de las partes más pequeñas. Y la evaluación no es un fin en sí mismo, es un medio más para apoyar una mejor educación. Con estos tres elementos en la cabeza, los retos que deberíamos que me gustaría plantear para la evaluación son los siguientes. ¿Sí? Uno, y son retos en los cuales la sociedad civil tiene un rol fundamental. ¿Sí? Y entre esto, la campaña. El primer reto es, el concepto de evaluación se encuentra en debate. ¿Sí? Está en un debate en este momento. Y la sociedad civil debe participar en ese debate. ¿Sí? No puede ser un debate de expertos, de iluminados. Es un debate que concierne a la sociedad civil. Porque la educación es un derecho de la sociedad civil. Por tanto, la sociedad civil debe participar en este debate. Instancias como la campaña son las instancias llamadas a hacer que la sociedad civil debata y a transmitir lo que emerja de estos debates cuando se habla de calidad en otros foros. Dos, no hay que depender demasiado de las evaluaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evaluación va a un curso, evalúa a algunos alumnos, no evalúa a todos, no evalúa a todos los colegios, no evalúa a todos los cursos. Por tanto, uno no puede pretender depender solo de la evaluación. El sistema educativo es un sistema, entonces no hay que perder eso de la cabeza. ¿Sí? No podemos depender solo de la evaluación, esperar el resultado de la evaluación para ver cómo está el sistema educativo. El sistema es mucho más amplio que una prueba que se realiza a algunos estudiantes en algunos colegios, en algunas aulas. Tres, hay mucha falencia a la hora de coordinar la evaluación con otras funciones principales del sistema educativo. Y esto tiene que ver con el hecho que muchas veces la evaluación se le ha considerado el fin y no el instrumento. Por tanto, no hay una coordinación entre las instancias de los sistemas educativos para poder usar de manera adecuada la información que se obtiene de los procesos de evaluación de aprendizaje. El cuarto desafío está muy vinculado al anterior. No solamente existe falencia, sino que existe una marcada distancia entre actores. ¿Sí? Muchas veces los países tienen un instituto de evaluación que no conversa con el Ministerio de Educación. Son dos entes paralelos, entonces no hay un trabajo en equipo para fortalecer la educación. Y finalmente, el otro gran problema, y lo reconozco porque creo que soy parte de este problema como economista, es la gran dificultad que tienen las evaluaciones el momento de transformar los datos en información que sea comprensible para todos. ¿Sí? Nos perdemos en grandes modelos, en grandes ecuaciones, pero no tenemos la capacidad de hacer que esos datos sean digeribles para todos, de transformarlos en información útil. Bueno, he ido muy rápido, espero que ya no tengo tiempo. Gracias. Bueno, como ustedes podrán ver, muchos son los desafíos.
cada uno de los panelistas ha planteado en la parte final de sus exposiciones, ¿no? Un punteo de varios de ellos. Yo apuntaría uno más, que sería avanzar en esta lógica de hablar de la educación laica, ¿no? Porque creo que además nuestra Constitución nos da la oportunidad para hacerlo. Tenemos reconocido el principio fundante de la laicidad y llegado el momento o no la entendemos o la mal entendemos, y creo que más bien debería considerarse como una herramienta primordial para avanzar en escenarios de derechos, de defensa y protección de derechos humanos, pero también de democracia y de desarrollo.